¿Qué tal, chicos? Espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a terminar de analizar las últimas tres fórmulas antes de llegar a nuestro resultado final. Bien, la fórmula que vamos a ver el día de hoy precisamente es el cálculo de flujo por viento. Los resultados que nosotros obtuvimos en la sesión pasada, en el video pasado, como es la capacitancia, como es la humedad relativa ambiente y absoluta, la vamos a utilizar para esta nueva fórmula, que es el cálculo de flujo de calor por viento. La fórmula prácticamente viene siendo algo similar a lo que nosotros analizamos la vez pasada. Puesto que esta fórmula va relacionada directamente con el viento y la pasada por cuestiones de infiltración, el procedimiento de cálculo es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es un parámetro que nosotros no tenemos en cuenta aún, que se llama el cálculo de flujo de calor por aire. Y esta fórmula es muy sencilla, lo cual nos dicta que G es igual a la dirección del viento por el área de mi ventana por la velocidad que en promedio que tiene el viento o los vientos en la localidad. Aquí un punto muy importante. Primero, debo de sacar yo las áreas de ventana en el cual estas sean abatibles. Es decir, que de todas las ventanas que yo tengo diseñadas, posiblemente nada más un pedazo de esa ventana se abra para que tenga posibilidad de que el viento se pueda infiltrar hacia mi habitación. Por lo tanto, de todas las ventanas que yo tengo, que en este caso son 3 las de mi habitación, solamente tengo 2 huecos de 60 por 0.5 en donde son abatibles y puede entrar el aire. Regresando un poco al croquis, podemos observar lo siguiente. Tengo mi corte esquemático. De altura de esta parte abatible de mi ventana, tengo de 0.6 metros por 0.5 y prácticamente son 2 pedazos. Un poquito al plano, me estoy refiriendo a estas ventanas que tengo en esta área. Por lo tanto, únicamente voy a contemplar estas áreas abatibles donde se va a infiltrar todo el aire hacia mi habitación. Por lo tanto, regresando a esta pequeña tablita, pues en este caso nada más tengo vano de ventana tipo 1, por así mencionarlo. El largo 0.60, el ancho 0.5, como ya lo vimos en el corte esquemático, y el número de piezas son 2. Multiplicando estos parámetros, obviamente me da un total de 0.60 metros cuadrados de vano de ventana, donde el aire se va a infiltrar. Dado caso que yo tenga más ventanas y que tengan más área abatible, por así mencionarlo, se van sumando los metros cuadrados. En este caso solamente tengo esas 2 áreas correspondientes en estas 2 ventanas. Muy bien, por lo tanto ya tenemos el cálculo de flujo de aire, que no es más que tener en cuenta los metros cuadrados de las áreas abatibles de nuestras ventanas. Bien, lo único que tengo que hacer ahora es sustituir los datos, porque si conozco CB, que es la dirección del viento, ya tengo el área de mi ventana, que es 0.60, y la velocidad del viento ya la tengo en la parte de mi metodología o en la área de datos generales. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar CB. Para CB únicamente existen 2 datos, 0.25 o 0.55, como se explicó en el video de las fórmulas. Recuerden, únicamente vamos a utilizar el factor de 0.25 cuando los vientos sean diferentes a 90 grados con relación a mi muro. Cuando son vientos exactamente a 90 grados con relación a mi muro, se va a poner 0.55. En este caso yo voy a utilizar el factor de 0.25, lo multiplico por el área de mis ventanas abatibles, que es 0.60, por la dirección del viento en metros sobre segundo. Multiplicando 0.25 por 0.60 por 1.75 me da 0.26 metros cúbicos sobre segundo. Pero resulta que este valor yo lo quiero transformar a metros cúbicos sobre hora. Es el dato que yo voy a ocupar al momento de calcular la fórmula que me va a dar la temperatura. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es multiplicar este factor 0.26, que fue el resultado de esto, por 3600 y me va a dar un flujo de aire de 945 metros cúbicos por hora. Bien, recapitulando un poco este parámetro,
Recuerden que es la fórmula similar a lo que nosotros vimos en el video pasado. Lo único que nos hace falta es calcular el flujo de calor por aire, en el cual nosotros analizamos nuestras aberturas de ventana. En este caso son 0.60 y 0.25 lo estamos utilizando porque los vientos no van a 90 grados con relación al muro o con relación a mi estructura. Por la velocidad del viento, el resultado únicamente es multiplicar. Y al momento de multiplicar, como está en metros sobre segundo, lo tengo que pasar precisamente a metros cúbicos sobre hora. Aquí un dato muy importante, todos los datos que yo voy a colocar aquí, en este caso velocidad del viento, tiene que ser en metros sobre segundo. Ya que si ustedes tienen este dato de la velocidad de viento en metros sobre hora, no hay necesidad de multiplicarlo por 3600. ¿Sale? Entonces repito, el resultado de aquí de la velocidad del viento tiene que ser en metros sobre segundo para multiplicarlo por 3600. Si lo tienen en metros por hora, no hay necesidad de multiplicarlo por 3600. Bien, y ahora sí ya tenemos todos los datos para poder sustituirlos en nuestra fórmula. Cabe recalcar que esta parte de la vaporización lo obtuvimos en el video pasado, así mismo como CPA y como las humedades correspondientes. Por lo tanto, si no sabes cómo sacar estos parámetros, te invito a ver el video de la cuarta parte del cálculo para obtener estos parámetros. Muy bien, continuando con esto, lo único que tenemos que hacer es sustituir. La fórmula nos dicta que es 0.278 por la constante de Hooke, por CPA, por el flujo de calor, el flujo de aire que acabamos de calcular, por la temperatura ambiente menos la temperatura interior, mientras que por la humedad relativa es 0.278 por la constante de Hooke, por la evaporización, que es lo único que cambia en las fórmulas, por G, que es lo que acabamos de calcular, por la humedad relativa ambiente menos la humedad relativa interior. Sustituyendo nos quedan los siguientes parámetros, obviamente es por aire, por el flujo de aire tenemos lo siguiente, que es 0.278 por 1.18, que vale la constante, este ya es un valor predeterminado, por 1.006, que es lo que equivale a la parte de CPA que obtuvimos en el video pasado, por la velocidad del viento, en este caso lo que se nos está infiltrando, que calculamos que es 945 metros cúbicos por hora. Todo esto lo vamos a multiplicar por la temperatura ambiente menos la temperatura interior. Recuerden, primero resolvemos lo de los paréntesis, esto menos esto, y multiplicamos todos nuestros factores. Y como resultado tenemos 240.13 watts. Quiere decir que aquí estamos teniendo una ganancia de calor debido a la hora del día. Posiblemente ustedes que están calculando como primer paso a las 6 de la mañana tengan un resultado negativo, puesto que la radiación solar directa aún no está saliendo en su totalidad. Bien, una vez dicho esto, continuamos con la segunda fórmula, que es por la humedad relativa, y tenemos los siguientes parámetros, es 0.278 por 1.18, que es la constante, por la evaporización, que son 2444.70, por el flujo de aire, que son 945, por la humedad relativa ambiente y la humedad relativa interior, que también estos datos, junto con la evaporización, los obtuvimos siguiendo las instrucciones del video pasado. Resolvemos primero lo de los paréntesis, multiplicamos todos estos factores y nos da un resultado de 757.85. Y prácticamente con esto nosotros ya estamos concluyendo con todas las fórmulas correspondientes en cuestiones del flujo de viento. Lo que hicimos en el video pasado fue por infiltración, obviamente del viento, de huecos que no tenemos contemplado, y aquí ya son los vanos que nosotros ya tenemos contemplado para recibir el aire correspondiente. Una nota muy importante y un consejo, esto también va a depender mucho de la temperatura que se nos genere en el interior. Es decir, que si nosotros no tenemos los huecos correspondientes, posiblemente la temperatura pueda ser menor o pueda aumentar demasiado al momento de estar calculando la temperatura interior. Muy bien. Continuando con el cálculo, ya nada más nos hacen falta las últimas dos fórmulas antes de pasar a la fórmula final,
que es el cálculo de ganancia de calor por usuarios y por aparatos eléctricos. Bien, en cuestión del cálculo de ganancia de calor por usuarios es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de personas o la cantidad de número de personas por la cantidad de watts generados. Obviamente nosotros debemos de contemplar todas las personas que puedan tener participación en nuestra área. Por lo tanto, yo estoy contemplando 4 personas en esta habitación. Y estas 4 personas, 2 son adultos y dependiendo de sus actividades es la cantidad de watts, y las otras personas son niños, por así mencionarlo. Por lo tanto, la cantidad de watts que vamos a utilizar es 65 y 55. Lo único que tengo que hacer es multiplicar 65 watts que me está produciendo de calor una persona por la cantidad de personas, y obviamente 65 por 2 me da 130 watts. Mientras que la otra serie de personas que les comenté hace un momento equivale a 55.0 watts por persona, ya que son niños. Y obviamente la energía calorífica es menos por la cantidad de personas, que en este caso son 55 por 2, nos da un total de 110 watts. Y prácticamente aquí estamos obteniendo la cantidad de watts por persona. Y esto es todo lo que se tiene que hacer en esta fórmula. Si ustedes nada más van a contemplar adultos en sus áreas, únicamente es la cantidad de watts por el número de personas. Y en automático pues ya estamos teniendo estos resultados. Y algo similar pasa por el cálculo de aparatos eléctricos, como lo podemos observar aquí abajo. Bien, aquí es muy sencilla la fórmula. Únicamente lo que tenemos que investigar es la potencia calorífica en watts por el número de aparatos correspondientes que yo pueda tener. En este caso, en la habitación tengo un televisor. Ese televisor me está proporcionando 200 watts de energía calorífica. Y como es el único televisor que tengo, nada más es la potencia 200 por el número de aparatos 1 y me va a dar 200 watts. Pero también tengo 4 lámparas que me están generando una potencia calorífica de 50 watts. Por lo tanto son 50 por 4 lámparas, me está dando 200. Estoy contemplando un aparato, en este caso DVD, que me está dando una ganancia energética de 30 watts. Por un aparato me da 30. Sumando estos factores, 200 más 200 más 30, me da 430 watts. Muy bien, y con esto prácticamente estamos terminando la sexta fórmula. Cabe recalcar que aún nos falta el cálculo de una capacitancia que corresponde a los materiales y la fórmula final, que es muy sencilla, en el cual vamos a obtener la temperatura ambiente que vamos a utilizar para las 7 de la mañana. En este caso yo voy a utilizar esa fórmula para sacar la temperatura ambiente y utilizarlo a mediodía. Bien, prácticamente sería todo por este video. Ya calculamos las últimas 3 fórmulas que nos hacían falta. Ya tenemos las ganancias o pérdidas de calor correspondientemente, y si tienen algún tipo de duda me lo pueden hacer llegar, ya sea aquí en los comentarios de YouTube o bien en la plataforma de Classroom. Espero que todos se encuentren bien y nos vemos para el siguiente video.